Bien, hermanos, vamos a pasar al tema de esta mañana. Vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos ministre, el que nos hable, que sea Él el que ministre nuestras vidas, hermanos. En tu lugar, pídele a Dios que te hable, hermano. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, hoy te rogamos que tú nos hables, Señor. Ministra nuestras vidas, háblanos al corazón, Señor. Y sea tu Espíritu, Señor, el que nos dé la gracia, nos dé el poder para hablar tu santo nombre, Señor. Tu palabra y entenderla en el corazón. No sean mis palabras, Padre. No sea, Señor, mis pensamientos. No sean mis experiencias, Señor, ni mi sabiduría humana. Sino sea, Señor, tu palabra, tu Espíritu sembrando en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Hoy te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a continuar con la segunda parte del tema que comenzamos la semana pasada, llamando la importancia de orar, hermanos. Y si ustedes recuerdan, definimos la oración como una acción sincera, voluntaria, de comunicación con Dios, hermanos. No sé cómo en la semana estuvo su vida, su oración delante de Dios. Obviamente los que caminan con el Señor, pues yo creo que lo entienden más a profundidad, pero es importante tener una actitud, una vida de oración delante de Dios, hermanos, que es de suma importancia y más en estos tiempos. Entonces la definimos como una acción voluntaria de comunicación con Dios, donde podemos expresar nuestras propias palabras buscando el favor de Dios, hermanos. Si ustedes leen en Mateo 6, Cristo dejó un modelo, la cual es el Padre Nuestro. Yo creo que todos la sabemos, todos lo conocemos, ¿sí? También grandes hombres de Dios que han sido hombres de oración, la han definido, hermanos, ¿verdad? Si recuerdan el comentario de Juan Bunyan, él expresa que la oración es abrir el corazón, ¿sí? O el alma a Dios en una forma sincera, sensible, afectuosa, ¿sí? Por medio de Cristo, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué cosas, hermanos? Para las cosas como las que Dios ha prometido, las que son de acuerdo a su voluntad, ¿sí? O que son conforme a la palabra de Dios, con el propósito del bien de la iglesia, sometiéndonos en confianza a la voluntad de Dios, hermanos. Por ejemplo, la persona que está buscando, que viene aquí, la persona que quiere orar a Dios, pues va a ser sincero delante de Dios, va a reconocer su condición, se va a arrepentir, le va a confesar sus pecados a Dios, va a cambiar su vida y esa oración Dios la va a escuchar, ¿sí? Dios la va a atender, ¿sí? Debe de creer que Dios le va a dar la gracia para guiarlo en el camino del arrepentimiento, en el camino de los frutos del arrepentimiento, ¿sí? Esa oración Dios la oye cuando es un corazón sincero. Edward M. Bones, que también fue un hombre de oración, el cual describía: nada es más importante para Dios que la oración en su trato con la humanidad. Y Dios escucha aquel corazón quebrantado, aquel corazón que clama por misericordia, aquel corazón que realmente quiere invocarle. Dios lo oye. En una ocasión un agricultor, un campesino que llevaba su camión para el trabajo, de repente se le incendió, le empezó a salir humo por el cofre. Él, pues espantado, sin traer las medidas necesarias para poder apagar el fuego en medio de la carretera, ve que su camión empieza a quemarse. Era su herramienta de trabajo, era con lo que podía mantener a su familia. Y en ese momento
él empezó a clamar a Dios, pedirle a Dios la lluvia. Señor, tú has dicho en tu palabra que si clamamos a ti, Señor, tú nos oyes. Señor, tú envía la lluvia, Señor, porque no tengo cómo apagar mi camión. En ese momento, de manera impresionante y de manera sobrenatural, Dios envió la lluvia. Y ese camión se apagó, ese fuego se apagó. Quizá a lo mejor tú no lo crees, pero esa persona que vivió esa experiencia y clamó a Dios, es un trato con la humanidad. ¿Sí? Cuando clamas a Él, dice, yo iré desde los cielos. ¿Sí? Cuando hay un corazón sincero. Para Dios es muy importante la oración porque es el medio por el cual trata con la humanidad. Por eso es esencial que todo hombre ore. El fracaso en la oración es un fracaso en toda la vida cristiana. Es un fracaso en las obligaciones, en el servicio y en el progreso espiritual. ¿Sí? Dios debe ayudar al hombre por medio de la oración. Aquella mujer, Ana, que era estéril, en su alma había esa aflicción, estaba turbada de alma, decía él, y el sacerdote Elí la veía cómo se postraba delante del altar y no profería palabra alguna, sino solamente movía sus labios. Y Elí, que ya estaba completamente cegado, ya en aquel entonces no había palabra profética, él pensaba que esa mujer estaba ebria y le decía, mujer, digiere tu vino y vete a tu casa. Y ella le contestó y le dijo, Señor mío, yo no soy una mujer ebria, sino soy una mujer afligida de alma. Que el Señor hoy escuche mi oración, mi clamor, porque soy estéril. Yo deseo que Él me dé un hijo. Y ella clamaba con gran voz. Ella, Ana, se comprometió con Jehová y le dijo, si tú me dieras un hijo en mi vientre, Señor, dice, yo lo dedicaré toda su vida a ti, Señor, te lo entregaré a ti. Y ese clamor, esa oración fue respondida por Dios. Y dio a luz esta mujer llamada Ana a uno de los más grandes profetas de Dios, el profeta Samuel, que fue un hombre que la Escritura dice que no dejó caer ninguna palabra de Jehová a tierra. El clamor lo escucha el Señor y ve cuando el corazón cree y se compromete con Dios. Muchos nada más quieren el favor de Dios. Muchos nada más vienen aquí para buscar que Dios los bendiga. Tristemente nada más vienen por el milagro. Tristemente vienen nada más para que los saquen del problema. Tristemente nada más viene para que Dios les bendiga. Pero esa oración Dios no la escucha. Dios escucha al corazón sincero, a aquel que está dispuesto a hacer su voluntad. ¿Sí? Entonces la oración, dice M. Bones, que para Dios es importante porque es un trato con la humanidad. ¿Sí? Dios ayuda al hombre por medio de la oración. Aquel que no ora, por lo tanto, se priva a sí mismo de la ayuda de Dios y pone a Dios en una posición en la que no puede acudir en la ayuda del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre siempre vive independiente de Dios, en vez de ser dependiente del Señor. Entonces, si amamos a Dios, debemos orar a Dios, si realmente lo amamos. Debemos de buscarlo, porque le amamos, porque Él es una persona. Y veíamos que el apóstol Pablo en Efesios 6:18 le daba una enorme importancia a la oración. ¿Sí? Efesios 6:18 dice la Escritura, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos
los santos. La traducción viviente dice lo siguiente: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta, o sea, despiertos ante cualquier situación que en determinado momento venga a sus vidas, o estén viviendo o estén atravesando. El contexto aquí es que el apóstol Pablo animaba a la iglesia que se vistiera de la armadura de Dios, que es muy importante para resistir en el día malo. Tú te puedes armar de toda la vestimenta de Dios, pero la base fundamental de esa vestidura es que está fundada sobre la oración. Estás en un terreno firme. Y si tú lees versículos anteriores, habla de los deberes tan sencillos que se viven del día a día. ¿Sí? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si ese esposo o cabeza de hogar no tiene bien puesta la armadura de Dios y no tiene un fundamento en la oración, él no va a poder amar a su esposa. Los conflictos a diario como esposos, ¿sí?, no lo va a poder hacer. Va a haber siempre un egoísmo en su corazón. Y posteriormente sigue diciendo: casadas, estar sujetas a vuestros maridos como al Señor. Si la mujer no tiene una vida de oración y no tiene un fundamento, orando en todo tiempo, orando en la súplica, esa mujer va a ser irrespetuosa a su marido. No va a respetar sus decisiones, siempre va a hacer lo que ella dice. Siempre va a echarle en cara las cosas que en determinado momento se llevan a cabo en el diario vivir. No lo va a respetar delante de su familia, delante de la sociedad. Y acontece eso. ¿Sí? Y luego dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Los padres que no están orando por sus hijos y no tienen un fundamento y no tienen la armadura de Dios, o quizá tienen la armadura de Dios, pero no están orando sobre el fundamento de la oración, pues todo el tiempo van a estar irritando a sus hijos, los van a estar malmirando, siempre les van a echar la culpa a ellos por la vida que están llevando. Cada uno es responsable de sus propios actos. Los niños no nacen aprendiendo ni con un chip para que ya todo esté programado. No, los niños necesitan atención, necesitan instrucción, necesitan ejemplo, necesitan disciplina y sobre todo amor. ¿Sí? Pero si tú no eres ejemplo como padre y no eres ejemplo como madre de tus hijos, pues tus hijos los va a entrenar ahí lo que ven en la televisión. O lo están entrenando los videojuegos. Eso es lo que o las ideologías allá en las escuelas. O los compañeros que crecen como las matas del campo. ¿Sí? Ellos son los que los van a entrenar. O los padres tienen la idea que allá los hermanos de la iglesia o de la escuela dominical van a entrenar a sus hijos. O los maestros allá en las clases. No, son los padres. Pero si esos padres no tienen ese fundamento en la oración en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, no lo van a lograr, no lo van a hacer. Y luego le dice a los hijos: hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es justo. Es justo que obedezcas a tu padre y de esa manera lo estás honrando. Y de esa manera no solo no es el bien para tu padre ya vivió y tu padre ya tiene una vida definida, pero tú joven y tu hijo, cuando tú obedeces a tu padre y le honras, dice la Escritura que la promesa es para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Sí? Tú quieres vivir más años en esta tierra, honra a tu padre, obedécelo, porque es justo.
Tu madre te cargó 9 meses en el vientre. Los primeros 6, 7 meses, 10 meses, la desvelabas, se paraba en la madrugada, te daba de comer, sin importar que se iba a levantar temprano para hacerle lonche a tu padre. Tu padre temprano, lloviera, tronara, hiciera frío, estuviera enfermo, se sintiera mal, se levantaba y se iba a trabajar para traerte el alimento, para que tú comieras. ¿Qué tienes que hacer? Si tú no tienes una vida de oración, querido joven o querido niño, en el fundamento de la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, tú no vas a poder honrar y obedecer a tus padres. Tú tienes que tener una comunión con Dios. Tú tienes que tener este fundamento, orando en todo tiempo. También le dice a los siervos, sujétense a sus amos. Y luego Pedro añade algo un poquito más difícil. Dice, no solo a los buenos y afables, qué bonito es, qué fácil es sujetarte a un jefe, que pues es afable, es apacible, es consciente de lo que tú en determinado momento estás atravesando, te da las herramientas, te trata bien en el área de trabajo. Es fácil obedecerte, te da gusto obedecerle. Pero ¿qué con el jefe irascible? ¿Qué con el jefe que haces el trabajo y no queda satisfecho? Si tú estás orando en el Espíritu y tú estás orando en todo tiempo, antes de irte al trabajo, tú te vas a poner en las manos de Dios y vas a decir, Señor, ten misericordia de mi jefe. Dame la gracia para someterme a él, Señor, siempre y cuando no peque contra ti. Que haga exclusivamente mi trabajo para tu gloria, no agradando al ojo, sino como para ti, Señor. Y tú seas glorificado. Aunque él sea un hombre injusto, tú encárgate de él, Señor. Yo voy a hacer tu voluntad. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Por eso M. Bones dice que el fracaso en la oración es un fracaso en toda la vida cristiana. En toda la vida cristiana. Es un fracaso en las obligaciones, en el servicio y en el progreso espiritual. Cuán importante es orar. Orar. Vimos 3 características importantísimas. Número 1, es importante orar y darle una suma importancia. ¿Por qué? Hay un adversario, hay un enemigo, hay un tentador, hay un engañador llamado Satanás. Y es importante que tú estés orando y velando para que no te tiente, para que no te engañe. Anda alrededor, dice la Escritura, como león rugiente buscando a quien devorar. Aún, querido amigo, si tú estás aquí buscando a Dios, en la semana te organizas y vienes aquí para buscar a Dios, aún Satanás se da cuenta de eso. Y pone trabas, pone impedimentos, pone situaciones, aún pone cosas muy fáciles para que tú distraigas tu atención de lo que Dios te está hablando, de lo que Dios te está haciendo contigo y te enfoques en eso. Va a apelar a un lado débil. Muchas de las veces es la economía. Y por ahí te tienta. Y por ahí te ofrece. Y por ahí te mete la idea en la cabeza, es que tienes que trabajar, tienes que mantener a tu familia. Mira, si tú no trabajas todo el día, no te va a entrar dinero. ¿Tu esposa qué sabe? ¿Tus hijos qué saben? No saben. Tú estás cumpliendo con tu trabajo y estás llevando a cabo la labor. Te estás desgastando por ellos. O ellos son injustos, no te comprenden. Y mira, tú sí les llevas el dinero. Y llegas a tu casa, no sé, 9, 10, 11 de la noche. Bien lleno de dinero, pero bien vacío. Sin Dios. Sin poder tener paz, sin poder amar, sin poder perdonar, sin poder ser sencillo y humilde delante de Dios. ¿De qué sirve? Hay un adversario. Número 2, porque la
Segunda característica de la importancia de la oración es que Dios ha designado la oración como medio para obtener las cosas. Cristo dejó una regla: pedid y se os dará, buscad y haréis, llamad y se os abrirá. Todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca halla, y todo aquel que llama se le abre. ¿Sí? Yo me quedo impactado cuando la gente se sube a las peceras. Precisamente hoy en la mañana se subió una persona, obviamente pidiendo ayuda, y pidió la ayuda a la gente, ofrecía unos dulces y toda la gente le dio. Él pidió y le dieron. Cuánto y más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu a aquel que se lo pida. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto y más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a aquellos que se lo pidan. No recibís porque no pedís. Y si pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ese es el grave error. La tercera razón fue que la importancia de la oración fue que los hombres que Dios designó, aquellos llamados discípulos y luego apóstoles, consideraron a la oración como el medio de gracia más importante. Le dieron el primer lugar en su vida. Si recuerdan, cuando la iglesia estaba creciendo, había discusión y habían desacuerdos entre los griegos y los hebreos, que las viudas y las mujeres estaban siendo desatendidas, y fueron a los ancianos y a los apóstoles, y los apóstoles le dijeron: ved dentro de vuestros hermanos a 7 hombres llenos del Espíritu, de buen testimonio, que se encarguen de estas cosas y sirvan a las mesas. Imagínate, un hombre lleno del Espíritu Santo acomodando sillas, vendiendo libros, poniendo el café, tocando la alabanza, haciendo el aseo, sirviendo a las mesas. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Esos fueron los 7 diáconos. Y dice la Escritura que los apóstoles dijeron: porque no es justo que nosotros dejemos la predicación y la oración para servir a las mesas. Hermanos, encárguense ustedes. Y nosotros, dice, perseveraremos en la oración y la predicación de la palabra. No tenían otro ministerio más que estar delante de Dios, que le diera la sabiduría, que les diera la gracia, que les diera la dirección para dirigir a todas esas personas que se estaban convirtiendo. Esa era la labor de los apóstoles: orar y predicar la palabra. Qué grande responsabilidad delante de aquella gente. Qué grande responsabilidad tiene un pastor, un ministro, un líder delante de Dios, orando y predicando. ¿Sí? Orando y predicando. El pastor, si está casado, no solamente va a dar cuentas de su vida y de su familia, va a dar cuentas de lo que predica y de las almas que Dios le dio para predicarle. Decía Spurgeon: me invade a mí un fuerte temor, Señor, una angustia. Delante de ti tiemblan mis piernas, porque el día que yo esté delante de ti, voy a dar cuentas de todas las almas, Señor, a quien me permitiste predicarles. Y Spurgeon oraba a Dios, clamaba al Señor. ¿Por qué sigue siendo importante la oración en la vida del creyente? Ya vimos 3 características. Cuarta característica, cuarta razón por la cual la oración constante, persistente, incansable, vencedora, ¿sí? Vencedora. Si estás orando por algo en específico, no te canses de orar.
Si tus ojos te engañan por lo que tú estás viendo delante de ti y eso te hace desmayar en la oración, no te canses, levántate y sigue orando. La oración vence. La oración debe de ser vencedora. La cuarta razón es que la oración ocupa un lugar destacado y juega un papel muy importante en la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. El mayor de nuestros ejemplos, hermano. El gran ejemplo de un hombre de oración. ¿Quién? Nuestro Señor Jesús. Dice la Escritura, Marcos 1:35. Levantándose, ¿sí?, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía? Y allí oraba. No fueron allá a decirle, Jesús, oye, ya es tiempo de que ores. No. La Escritura dice que él de su voluntad, levantándose muy de mañana, aún siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Sí? La traducción viviente dice, a la mañana siguiente, ¿qué había acontecido? Un día anterior había sido un día excitante, un día muy ocupado, un día en donde el Señor había sanado muchos enfermos al caer la tarde, dice la Escritura, si tú lo lees en tu casa. ¿Sí? Y muy probablemente Jesús, en su humanidad, ¿sí?, estaba muy cansado. ¿Sí? Con sueño, quizá con hambre. Pero Jesús acortó las horas de sueño y se despertó temprano. ¿Para qué? Se entregó a la oración. ¿Sí? Para él la oración era más necesaria y más importante que el dormir. Más importante que aún que el comer. Era más importante. ¿Cómo puedo yo aplicar esto a mi vida? En el deseo ferviente de estar con Dios. Ese era el deseo ferviente de Cristo, de estar con su Padre. Porque Cristo era 100% hombre. Y se levantaba temprano. No sé si te ha pasado, hermano, pero a mí sí me ha pasado. Por ejemplo, ha habido situaciones en mi vida en las cuales me es necesario orar. Más porque tengo una responsabilidad muy grande de predicar la palabra. Y muchas de las veces en las madrugadas, el sueño me quiere vencer. Pero yo sé que tengo una responsabilidad. Me pongo a orar y miren, ese sueño no sé a dónde se va. Pero Dios fortalece. Fortalece. Y yo creo que esa fortaleza Cristo la buscaba en su Padre Celestial. ¿Sí? Y para él era muy importante, era necesaria en su vida. Es como, por ejemplo, el cuerpo, tu cuerpo tiene necesidad de alimento, tiene necesidad de agua, tiene necesidad de descanso, ¿sí? Tiene necesidad a lo mejor de placer, ¿sí? Y podemos suplirlo. Pero el alma, el espíritu, tiene necesidad espiritual. Y esa necesidad espiritual solamente la puede suplir Dios. ¿A través de qué? De la oración. A través de su palabra, a través de las promesas. Él es el único que lo puede suplir. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesús fue nuestro mayor ejemplo. ¿Sí? Otro importante ejemplo de nuestro Señor lo dice en Lucas 6:12. Recuerden que
Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra para hacer la voluntad de su Padre. La voluntad de su Padre era que anunciara las buenas nuevas, ¿sí? Que anunciara el evangelio de la salvación, que diera su vida en rescate por muchos. Esa era la voluntad del Padre, y Cristo vino a hacer su voluntad. Y dice la Escritura en el versículo 12, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando. La noche orando. ¿Sí? Es que Jesús era Dios. Es que Jesús, pues, Él no tenía un trabajo, Él no tenía una familia que mantener. Él no trabajaba. Su trabajo era predicar el evangelio. Su trabajo era hacer la voluntad de su Padre. ¿Sí? Su familia eran los 12 que escogió y a ninguno de ellos desamparó. Siempre los alimentó. Y dice la Escritura que pasó la noche orando. ¿Sí? ¿Qué nos da a entender esto, hermanos? O sea, yo no quiero que tú entiendas, ¿verdad? O malinterpretes que, es que Jesús se pasó la noche orando. Al rato me voy a pasar la noche orando. No, hermano, no es en tus fuerzas. Cuando el Espíritu te lleva a eso, es algo de Dios. Obviamente, tú puedes estar dispuesto a hacerlo. Ha habido situaciones que sí. Es grande la necesidad y puede uno estar pasando la noche orando. ¿Sí? Dios da la gracia, Dios da la fuerza. ¿Sí? ¿Qué había acontecido aquí? Cristo Jesús, nuestro Salvador, consideró importante y necesario orar toda una noche entera. ¿Por qué? Iba a escoger a sus 12 discípulos. Era una labor muy grande y muy importante. ¿Por qué? Era la obra de la extensión del reino de Dios. ¿Sí? Las palabras orar y oraba son muy usadas por lo menos 25 veces en conexión con nuestro Señor Jesucristo en los evangelios. ¿Sí? Y es evidente que la oración tomaba mucho del tiempo y de la fuerza de Cristo. ¿Sí? Quien no pasa la mayoría de su tiempo orando, no se puede llamar seguidor de Cristo. ¿Sí? ¿De dónde voy a recibir yo esa fuerza, esa gracia, esa sabiduría, esa dirección, esa paz en mi vida? Si solamente de la comunión con Dios, con la comunión con Cristo. Entonces, una de la cuarta razón es que la oración tomó un papel muy importante en la vida de nuestro Señor. ¿Cómo lo aplico a mi vida? Bueno, pues, tengo un gran ejemplo. Mi Señor se negó. Estoy dispuesto, Señor. Si hay una necesidad muy grande en mi vida, no sé, un problema familiar, una situación difícil de enfrentar, Señor, quizá estoy dispuesto a ayunar y orar, Señor. Si tu Espíritu me lleva toda la noche, adelante, Señor. Eso es lo que debemos de aplicar en nuestras vidas. No nuestras fuerzas, porque nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar. No es así. Es estar dispuestos, ¿sí? Debemos de darle una suma importancia a la oración, no solo porque hay un enemigo, o no solo porque podemos obtener cosas, sino porque los hombres de Dios la consideraron necesaria e importante. ¿Sí? La consideraron importante en sus vidas y en sus ministerios, porque tuvieron un gran ejemplo de nuestro Señor. Es el mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo.
tenemos una quinta razón por la cual la oración es importante. ¿Sí? Es importante porque orar es la parte más importante del actual ministerio de nuestro Señor resucitado. Muchas veces nos quedamos con la idea de que Cristo vino a esta tierra, predicó el Evangelio, murió en la cruz y resucitó. Y ahí nos quedamos. Pero no es así, hermano. La Biblia testifica que Cristo Jesús ascendió a los cielos y los ángeles que le dijeron a los apóstoles, ¿por qué estáis mirando así? Ese mismo Jesús que ustedes han visto irse a las nubes, ese mismo Jesús vendrá otra vez. ¿Y dónde está Cristo ahorita? La Escritura dice que está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. A la diestra del Padre, hermanos. ¿Sí? No solo fue que quedó en esta tierra, su obra no terminó en la muerte. No. ¿Sí? Cuando Cristo resucitó, ascendió a la diestra del Padre. ¿Sí? No puede separarse Jesucristo de esta obra. Descansa sobre ella como base, pero es necesaria para nuestra salvación completa. La obra de Cristo, hoy en estos tiempos, a la diestra del Padre. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar por la eternidad, perpetuamente, puede salvar para siempre, ¿sí? Para siempre. ¿A quiénes? A aquellos que por medio de Él se acercan a su Padre, viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por cada uno de los que ha salvado. Querido hermano, cuando tú vas al lugar secreto, cuando tú vas a la oración con Dios, querido hermano, Cristo está a la diestra del Padre. Está intercediendo a tu favor. Está hablando al Padre, intercediendo por nosotros, viviendo para interceder por nosotros. Él es Jesús, hermanos, nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote. Cuán importante es la oración hoy en estos tiempos. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Cristo Jesús. Sí, hermano, es que Cristo está allá en los cielos y yo estoy aquí en la penuria, en la tribulación, con mis deseos, con mis tentaciones. Pues estás así porque no vas al trono de la gracia. Estás así porque no te humillas delante del Padre. Tienes a un sumo sacerdote, a Cristo Jesús, el cual no solamente puede salvarnos de todo, sino hasta absolutamente todo. ¿Qué significa? Todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestro alma, nuestro cuerpo, y guardarlo irreprensiblemente hasta el día de su venida. Si tú lo lees ahí en 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24, tú te das cuenta quién es el que te ha llamado. Dios. ¿Y qué dice Dios ahí? Que Él es el Dios de paz y que es Dios fiel. ¿Fallará Dios? No. Fallamos nosotros. Da una serie de instrucciones ahí el apóstol Pablo exhortando a los hermanos, no para que obtengan la salvación ya la tienen,
sino para que sean obedientes y perseveren en los mandamientos de Dios. Y sean guardados irreprensibles. Les dice, reconozcan a los que os trabajan y os presiden entre vosotros, ¿sí? Reconozcan a esos hermanos que los ministran. Paz entre vosotros, dice, tengan paz entre ustedes. Y luego sigue diciendo, estad siempre gozosos. Dad gracias en todo porque es la voluntad de Dios. ¿Sí? Absteneos de toda especie de mal, examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Sí? No menosprecéis las profecías, no contristéis al Espíritu Santo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado como irreprensible. Por amor a mi Señor, yo voy a obedecer esto que me está pidiendo. Y yo sé que Él es fiel para llevarme, porque está a la diestra del Padre, intercediendo por mí, a guardar esto que me está pidiendo. Si yo voy al trono de la gracia, no solamente me salva absolutamente de todo, sino hasta absolutamente todo mi ser, ¿sí? Hasta la plenitud total, hasta la perfección absoluta, porque Él no murió simplemente en la cruz para redimirnos nuestros pecados, y grande fue su grande sacrificio que limpia los pecados. Su sacrificio es suficiente, sino que también resucitó para nuestra justificación. También resucitó y ascendió a los cielos. Y dice la Escritura, en Hebreos 7:25, que está viviendo siempre, por los siglos de los siglos, para interceder por ti, para interceder por mí, para interceder por su iglesia, para interceder por los santos. Ahora es la parte más importante del actual ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Estás en medio de una tribulación, una tentación, una enfermedad y te sientes afligido, triste, no sabes qué hacer. Ahí está Jesús intercediendo por ti. Ve a Él. Ve a Él. Y esa tribulación y esa enfermedad te trae la sensación de no querer orar ya, de no querer ir a Jesús. ¿Por qué? Porque no estás viendo lo que tú quieres ver. Porque no estás viendo la respuesta de lo cual tú le has pedido. Y esa sensación como de desagrado y como que de fastidio te lleva a alejarte de Dios en vez de acercarte. No, haz todo lo contrario. Cuando estés en una situación, corre a Cristo, corre al trono, corre a la gracia, corre a la misericordia. Porque alrededor de ti hay un león rugiente buscándote para devorarte. Pero tienes un sacerdote en los cielos que intercede por ti. Romanos 8:34. El diablo viene con condenaciones. El diablo viene con pensamientos. El diablo viene con argumentos para crearte ideas. El diablo quiere que tú veas lo que está delante de ti. El diablo te recuerda lo que hiciste anteriormente y te dice, no hay, mírate cómo estás. Mira, ¿dónde está tu Dios? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que pagó el precio. Ya está pagado. También dijo que en esta tierra tendríamos aflicción, pero el antídoto para la aflicción, dijo Cristo, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? ¿El diablo viene a condenarte? No, diablo, mi Señor murió por mí.
Él pagó el precio. Y yo le creo. Yo le creo. Más aún, para que lo sepas, el que también resucitó. Y te queda poco tiempo. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. El que también intercede por nosotros. Cuando estás en esa aflicción, cuando estás en esa tribulación, cuando estás en esa tentación, cuando los miedos te invaden, cuando la preocupación viene a tu mente, a tu vida y quiere paralizarte, ahí está Cristo, ahí está Jesús intercediendo. Padre, dale fortaleza. Padre, dale de tu espíritu. Padre, ayúdalo. Padre, provee los medios. Padre, sácalo de esta situación. Tu palabra dice que no nos darás una tentación más allá de la que no podamos soportar. Ayúdalo. ¿Intercede o no intercede Jesús por nosotros? Claro que intercede por nosotros. ¿Sabes cuál es la prueba que intercede por ti? Es que estás aquí ahorita. Aquí estás. Él te ha traído. Su ministerio es eterno. Entonces, si vamos a ser parte de la hermandad con Cristo, en su obra presente, debemos de buscarle en oración, debemos de pasar tiempo con Él. Debemos de entregarnos a la oración sincera, constante, persistente, a la oración sin descanso, a la oración superadora. Debemos de tener una vida de oración y darle el lugar más importante en nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo a seguir. Un ejemplo a seguir. No recuerdo qué misionero, no recuerdo qué pastor, no recuerdo su nombre, pero hay un testimonio de una persona que cuando de repente lo perdieron en la comunidad, era un hombre piadoso y lo fueron a encontrar de rodillas en una manera de oración y ya se murió. Ahí lo encontraron, sí, de rodillas, orando. Murió orando. Impresionante. No nos puede impresionar nada más acerca de la importancia de orar en toda la historia de la humanidad, siendo la persona constante en oración, sino solamente teniendo la idea de que es la principal ocupación en el presente de nuestro Señor Jesucristo resucitado y glorificado. No hay nada más que nos pueda sorprender, que su ministerio es eterno. ¿Sí? ¿Queremos tener hermandad con Cristo? Oremos. Oremos. ¿Sí? ¿Tienes un problema familiar? Llévalo delante de Dios. ¿No sabes qué carrera estudiar? Ponlo delante de Dios. ¿Tu hijo está perdido? Ponlo delante de Dios. ¿Quieres cambiarte de trabajo? ¿No sabes qué hacer? Ora, ponlo delante de Dios. ¿Necesitas trabajo? ¿Necesitas entradas? Ponlo delante de Dios. Ora a Dios. ¿Quieres tener sabiduría e inteligencia espiritual? ¿Quieres tener la capacidad de discernir entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo, entre la oscuridad y la luz? Pídeselo a Dios. Ora a Dios. ¿Quieres ser el esposo que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia? Ponlo delante de Dios. ¿Quieres ser la mujer sujeta que respete a su marido y has batallado durante todo ese tiempo? Ponlo delante de Dios. Humíllate a Dios. ¿Quieres ser los padres que instruyen a sus hijos en el temor del Señor? Ponte delante de Dios.
¿Quieres ser el joven que obedezca y honre a sus padres porque esto es justo? Ponlo delante de Dios. Sométete a Dios. ¿Quieres servir de acuerdo a la voluntad de Dios a tu jefe irascible e iracundo e injusto? Ponlo delante de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu por todos los santos. Esa es la quinta razón por la cual Cristo Jesús nos enseña que es parte de su ministerio. Orando. Él está intercediendo y nos invita, ¿sí?, a este ministerio de intercesión. Es un ministerio poderoso, lleno de gloria. Todos podemos participar en él. Los salvos podemos participar, los justos, los redimidos. Y aquel que está buscando puede participar también, estar buscando a Dios en oración. Estar buscando a Dios en su palabra, pidiéndole dirección. Señor, ¿qué debo de hacer? Ayúdame, dame el poder y la gracia para poner por obra tu palabra. Señor, no puedo ser libre de estos pecados. Los practiqué durante mucho tiempo, perdóname, y lo pone delante de Dios. Pero está clamando y está buscando y está buscando. No es aquella persona ligera que solamente viene acá 8 días y allá en su casa sigue siendo igual y nunca busca a Dios. Eso no va a pasar nada con esa persona. No va a suceder nada. Solamente se va a llenar de palabra y le va a ser de mayor condenación. ¿Por qué? Nunca la puso por obra. Pero si tú estás buscando y estás buscando y estás llamando y estás buscando a Dios en su palabra, estás buscando en oración y le estás pidiendo de su gracia y ya te arrepentiste y te falta esa fe para que Cristo te sea revelado, ora al Señor, pídele a Dios, humíllate a Dios por medio de la oración. Y Dios, dice la Escritura, que Él da gracia a los humildes, o sea, los favorece. Los favorece. ¿Sí? Los ayuda. La sexta razón de importancia para la oración constante, persistente, incansable y vencedora es que la oración es el medio que Dios ha señalado para que recibamos misericordia y podamos obtener gracia para que Él nos pueda ayudar en cualquier situación de necesidad. ¿Sí? En cualquier situación de necesidad. Todos estamos necesitados, todos necesitamos por lo menos una cosa. Dios ha establecido el medio de gracia que es la oración y por eso es importante para obtener misericordia y hallar gracia delante de Él. Un ejemplo muy claro y uno de los pasajes más hermosos de la Escritura y más dulces que puede haber en la Biblia es Hebreos 4:16. ¿Qué tienes que hacer? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Sí? Confiadamente al trono de la gracia. ¿Sí? ¿Para qué? Podríamos entenderlo al trono de los favores, al trono donde hay favor, donde podemos obtener ayuda para el socorro. De ese trono emana, y dice la Escritura que tú puedes alcanzar, ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El pecador que se ha arrepentido, que está cambiando su vida, que está haciendo frutos dignos de arrepentimiento, que ha confesado sus pecados a Dios, la misericordia, ¿sí?, le hace entender que no ha sido castigado, aunque lo merece,
Dios le ha extendido la misericordia. ¿Sí? Y es humilde y cree en Jesús, se da cuenta que no se puede salvar a sí mismo, pero el favor de Dios, su gracia, el sacrificio de Cristo lo puede salvar. Haya gracia delante de Dios y Él lo puede salvar. Para el justo, para el cristiano, para el que está caminando y se siente en una situación muy difícil en su vida, y va y le dice a Dios: Señor, yo sé que merezco esto y más, pero tu misericordia es grande, Señor. Ayúdame. Dios le extiende la misericordia. Y se humilla delante de Dios y pide que Dios le favorezca. Dios le da la gracia. Lo socorre el Señor. ¿Qué tienes que hacer? En primer lugar, acercarte. Acercarte. ¿Cómo me acerco? Confiadamente. Con confianza a Dios. ¿Sí? Estas palabras nos ponen en evidencia que Dios ha señalado un camino por el cual debemos buscar y obtener gracia y misericordia. ¿Sí? Confiadamente. Dios ha establecido un camino. Dios ha establecido, sí, un lugar para el cual podamos asistir por un camino nuevo y vivo. Dice Hebreos 10:19. Así que, hermanos, fíjense, teniendo la libertad, o sea, Dios ha roto las cadenas del pecado, hermano. Dios ha roto las cadenas del mundo. Dios ha roto las cadenas de Satanás, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Por la sangre de Jesucristo. No por tus obras, hermano. No por lo que tú has hecho. No por tus buenas obras. No por eso. Por la sangre de Jesucristo. ¿Qué hizo esa sangre? Nos abrió el camino nuevo y vivo. Camino nuevo y vivo, dice. Anteriormente el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo para ofrecer lo ordenado por Dios y así redimir al pueblo. Había un velo donde nadie más podía entrar, solamente el sumo sacerdote. Cristo Jesús, como nuestro sumo sacerdote, entró, rasgó el velo con su sacrificio y su sangre. Esto es de su carne, dice. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer? Acerquémonos nuevamente. Acerquémonos con corazón sincero. En plena certidumbre de fe, debes de creer que Dios está ahí. Debes de creer y acercarte confiadamente al trono de la gracia. Porque por medio de la oración Dios ha señalado para que recibamos misericordia y obtener gracia. Acércate confiadamente. Acércate con corazón sincero. En plena convicción de que te acercas seguro. Purificado los corazones de mala conciencia
y lavado los cuerpos con agua pura. No le encubras nada a Dios. Si quieres obtener misericordia y hallar gracia, sé sincero con Él. Sincero. ¿Sí? Es el camino de la oración, audaz, segura, con un acercamiento franco al trono de la gracia, el lugar más sagrado de la presencia de Dios, donde nuestro sumo sacerdote, ¿quién? Jesucristo, nos comprende. Nos comprende. Jesucristo nos representa. ¿Sí? Como lo dice los versículos 14 y 15 del capítulo 4. Cristo nos representa delante del Padre. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Sí? Teniendo un gran sacerdote que traspasó los cielos. Recuérdense que es el principal ministerio de Cristo, estar intercediendo por nosotros. Y el versículo 15 dice, porque no tenemos un débil hombre, no tenemos un hombre terrenal, no tenemos un hombre finito, no tenemos un hombre que acaba en esta tierra y termina su vida. No tenemos ese hombre. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que tenemos a un gran sumo sacerdote en los cielos, que comprende tu debilidad, que comprende lo que tú estás pasando, que entiende lo que tú estás atravesando. ¿Lo entiende? ¿Sí? Misericordia es lo que necesitamos. Gracia es lo que debemos tener. O toda nuestra vida y esfuerzo terminará en un fracaso completo. ¿Sí? Todos necesitamos misericordia, pero debemos de tener gracia. ¿Y cuál es la manera de alcanzarla? Orando. Orando. Orando a nuestro Dios. Hay una gracia infinita a nuestra disposición. ¿Sí? Y la hacemos nuestra de manera vivida al estar orando delante de Dios. Si tan solo nos diéramos cuenta de la riqueza de la gracia de Dios que es nuestra, ¿sí? Su altura, su profundidad, la duración y el aliento, nos diéramos cuenta de eso, que esa gracia es, debemos estar seguros que pasaríamos mucho tiempo orando. ¿Sí? ¿Quién de nosotros no siente que necesita más gracia? Yo creo que todos necesitamos gracia. Dios se regocija al tenernos como mendigos confiados. ¿Sí? Porque nuestra fe en Él y la fe verdadera es lo que le agrada y obra de manera poderosa. No solo basta creer todos pueden decir y hacer, pero confiar casi nadie puede. Y aquí en el texto confiar se dice de la siguiente manera: pero sin confianza es imposible agradar a Dios.
Sin fe es imposible, imposible. Si tú vas a Dios y oras, pero no confías que Él te lo va a dar, si no confías que Él te va a ayudar, si no confías que Él lo va a hacer, es imposible que esa oración le agrade. Cuando tú vas a la oración, tú debes de creerle a Dios y debes de confiar en su voluntad y debes de esperar la respuesta. Porque sin fe, sin confianza, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios confíe, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Señor, tú me vas a ayudar. Tú lo has prometido, Señor. Yo no puedo ver nada, absolutamente nada ahorita de lo que te he pedido. Pero yo estoy seguro, Señor, y confío que tú me vas a ayudar. No sé cómo, Señor. No sé cuándo. No sé cómo va a suceder, pero tú me vas a ayudar. A veces, hermanos, el impío tiene más fe que uno. Y dice que Dios lo va a ayudar, y a veces como si pasaran cosas que en determinado momento ellos prosperan, hermano. Hermano, tú debes de entender que Dios está dispuesto a ayudarte. Quizá lo malo que nosotros entendemos es que no es de la manera que nosotros pensamos, limitadamente. Nuestra mente a veces no alcanza a comprender los pensamientos de Dios. Pero Él siempre escucha tus oraciones y sabe el momento perfecto y exacto en el cual va a responder esa oración, y la va a responder con creces. De una manera que tú, cuando recibas esa respuesta, tú ya estés preparado. Quizá a lo mejor has hecho muchas oraciones, pero quizá a lo mejor no estás preparado para recibir lo que Dios te tiene, mientras está trabajando contigo, te está preparando. Pero ¿qué hacemos? Le echamos la culpa a Dios porque no responde. Nos quejamos. Pensamos que somos las únicas personas que estamos sufriendo en el mundo y nos encerramos en la cárcel de la amargura y del resentimiento. Y buscamos quien nos la pague y no quien nos la hizo. Y eso es algo triste. Porque si tú sigues con ese carácter, nunca vas a llegar al conocimiento de la verdad. Nunca. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete de tu amargura, arrepiéntete de tu queja, arrepiéntete de tu resentimiento, arrepiéntete de tu pecado, confiésaselo a Dios y confía en Él. Ora con confianza a Dios. Créele que Él te va a ayudar. Por eso Cristo, cuando Él mencionó la parábola de la viuda y del juez injusto, Él dijo, también le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y al final hizo una pregunta a Cristo y dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? O sea, ¿habrá confianza que Dios puede salvar? ¿Habrá confianza en que Dios puede ayudar en medio de lo que va a acontecer o de lo que está aconteciendo hoy en la actualidad? ¿Tú confías que Dios te va a ayudar? Tú tienes que confiar. Tú tienes que mantener esa fe en aquel que es galardonador de los que le buscan. Cuando se busca a Dios con confianza y obediencia, ¿sí?, nos dará lo que necesitamos.
Es importante orar en estos tiempos. Aunque no veas una respuesta, pero pronto llegará. Permanece fiel a Dios. Sigue sirviéndole, adorándole, alabándole. Sigue siendo fiel en lo que Él te ha dado. Lo importante es la oración. Inclina tu rostro, vamos a darle gracias a Dios.